Thank you. I will give my conference in English, which will be better. Quiero agradecer antes que nada a Gabriel, a Patty, a Daniel, a Agatha, los traductores, por esta celebración. Yo doy clases de literatura, aunque voy a tratar de hablar sobre imágenes, a ver cómo me va. Soy uno de la generación de académicos que jamás conoció a Leonora Carrington, una condición que se ha vuelto, que va a ser la norma para siempre. Es inevitable para todos nosotros que ya no podamos conocer a nuestros ancestros. Este cuadro, esta imagen es un grabado en la Torre de la Memoria. Es un autorretrato. Es un autorretrato no solamente del artista Leonora Carrington, sino también del espectador, de mí, de ti, conforme hacemos el trabajo de interpretar esta imagen. Tratamos de encontrar las formas vivientes dentro de las estructuras concéntricas de la Torre de la Memoria. Abordamos un artista, incluso uno viviente, sobre el velo mortal de su trabajo. Hacemos un esfuerzo para discernir, pero quizás quiero sugerir que ese es un retrato de su arte en sí mismo, de Leonora. En mi presentación de hoy voy a tratar de explicar lo que quiero decir con esto. La Torre del Recuerdo muestra tanto una ruina y un sistema viviente, un testimonio de la historia de los sistemas de memoria en sí mismos y su resiliencia frente a la muerte. La siguiente. La idea misma de un palacio, una torre de la memoria, proviene de Cicerón, de los soliloquios de Cicerón. No sé si es legible en cualquier idioma. Este es de la novela de Hilary Mantel, y voy a leer de esto, la versión en inglés. Una vez en Tesalia había un poeta, Simónides, y tenía que aparecer a un banquete y tenía que recitar una lírica para alabar al anfitrión. En su lírica, Simónides incorporó los versos alabando a Castor y Pollux, los gemelos celestiales, y un sirviente entró y le dijo a Simónides: hay dos jóvenes allá afuera llamándote por tu nombre. Se levantó y dejó el banquete y volteó a buscar a los dos jóvenes y no los logró ver. Al voltear para regresar a terminar la cena, oyó un libro terrible de piedras que se rompían y oía que moría toda la gente que estaba en la sala del banquete. Él fue el único que permaneció con vida. Los cuerpos estaban tan desfigurados que los familiares de los muertos no los podían identificar. Pero Simónides era un hombre extraordinario. Todo lo que él veía quedaba impreso en su mente. Entonces, él llevó a cada uno de los parientes y, señalando a las ruinas y a los despojos, dijo: ahí está tu familiar. Al ligar a los muertos con sus nombres, tenía un plan secreto en su mente. Fue Cicerón que nos cuenta esta historia y nos cuenta cómo ese dios Simónides inventó el arte de la memoria. Se recordó de los nombres, las caras y de cada uno de los muertos. Se recordó de dónde estaba sentado cada uno de ellos en el momento en que se vino abajo el techo de esta sala de banquetes. El arte de la memoria emerge de los desastres. Ya hemos oído esta idea del Palacio de la Memoria, de los recuerdos, y vemos en Francis Yates, en su estudio del 66 sobre el arte de la memoria, una genealogía de palacios de la memoria que me gustaría sugerir encuentran sus formas en el trabajo de Leonora. Tenemos la escalera de ascenso y descenso que nos muestra diferentes etapas de subir a la Torre de la Memoria. Tenemos
un árbol de la memoria o un árbol de la vida que tiene sus propios complementos, como ya escuchamos. Y en esta genealogía también tenemos el teatro de la memoria, la aspiración, el árbol de la vida y el teatro. Pero como mencioné, el palacio de la memoria, el palacio de los recuerdos, es una reconstrucción de lo que se inicia en el cataclismo, en la caída, en los desastres. Tenemos complementos, por ejemplo, en las quizás el Palacio de los Rosacrucis Cruces sea el Palacio de la Memoria más importante. Lo vemos esto en el Tarot. También Waybeck, el escritor moderno, también nos muestra un ejemplo de esta torre de la memoria. Pero el otro complemento de esto, y me gustaría recordar que en la Torre de los Recuerdos del 45 considera otro desastre del techo que se colapsa, que es el terremoto de la Ciudad de México. Como muchos saben, Leonora dejó México por varios años después de este terremoto que devastó a la Ciudad de México. La Torre de la Memoria es testimonio no solamente de historias abstractas de los recuerdos, sino también al cataclismo mismo, 10 años después, recordando su retorno a México después de varios años en Chicago y Nueva York. La siguiente transparencia, por favor. Homero Ardichis escribió sobre el terremoto en su 30 aniversario hace 2 años, recordando a Leonora como testigo de esto. Como escribe, no tengo la cita exacta, 3 décadas después, Avenida Juárez está a punto de recuperar su esplendor. Otras calles de la ciudad jamás se recuperaron, como Chihuahua, donde vivía Carrington hasta su muerte. Enfrente de su casa, los residuos de un edificio de 10 meses. Es una masa sólida que había sido invadida por paracaidistas. La Torre de los Recuerdos, la Torre de la Memoria, es un memorial a este cataclismo, así como un recordatorio del lugar que juega el cataclismo al interior del arte de la memoria. La memoria no solamente es un palacio, un teatro o un sistema abstracto, también es una ruina. Avanzando, voy a ir cambiando de Francis Gates al poeta irlandés Butler Gates para sugerir la movilidad de las ruinas, que es parte de este trabajo y de sus pensamientos. Yates, como veremos, en sí mismo era coleccionista de torres y se consideraba en términos de autorretratos, así que quiero pensar en términos de un autorretrato que William Butler Yeats, escribe de sí mismo. Un hombre anciano es un abrigo desgastado en un palo que recuerda todas las cosas deshilachadas. Tenemos la fuente de tener una fotografía de el abrigo de Leonora misma en un palo mismo, haciendo resonancia a este poeta. En la trompeta auditiva tenemos un análisis y una remembranza de ideas semejantes cuando Leonora habla sobre las formas arquitectónicas de la vida. Casas, escribe, en verdad son cuerpos. De hecho, son Marian Leatherby que escribe esto. Perdón. Las casas son cuerpos. Nos conectamos con muros, techos y objetos conforme al igual como nos aferramos a nuestra sangre, a nuestros hígados, a nuestros huesos. No hay belleza que me asegure de este hecho. Sin embargo, tengo una aferración a la muerte, a este marco, como si fuera el cuerpo de Venus misma. Otro autorretrato de Carrington en esta modalidad de reflexión. Aquí está la Torre de Yates, que se volvió en el sitio de
su sistema de remembranzas de Yeats, que condensa tanto la autobiografía, el autorretrato y toda la historia de la memoria en sí misma en un formato arquitectónico. En la torre, el poema del 28 de Yeats, el hablante pregunta, ¿qué debo de hacer con este absurdo, esta absurdez? Hablando de su propio marco. Oh corazón dolido, estos recuerdos que se me atan como si estuvieran atados a la cola de un perro, pero como Marian Leatherby, la respuesta no es reflexionar sobre las ruinas del marco envejeciente de uno como algo triste o algo que hay que dolerse. Su respuesta: jamás he tenido una imaginación fantástica más apasionada, ni un ojo que espera con mayor intensidad lo imposible. La memoria en peligro en estos retratos del envejecimiento y la sobrevivencia, no solamente el cataclismo, sino también una gran memoria, la memoria poética, la sabiduría de las edades, la sabiduría de la vida y la muerte. Y voy a brincar un poco de Yeats rápidamente, así que mis dispensas a los traductores. Yeats sigue hablando sobre cómo es la memoria, y él como Leonora combinan castillo, ruinas y árbol como imágenes. Como pueden ver el árbol en esta imagen también. Y se escribe: tengo el ritmo de las batallas y veo los cimientos de la casa donde el árbol, como un dedo en cenizas, envía la imaginación hacia adelante, debajo de los días, ser que está en declive, y convoca imágenes e memorias de las ruinas o de los árboles antiguos, porque yo haría una pregunta, le haría una pregunta a todos ellos. Para Yeats, esta pregunta convoca al alma a cobrar ser, pero también es una promesa a perdurar hasta que el cuerpo se convierta en nubes. El cuerpo se deteriora, pero la torre permanece, su ruina sujeta a otra temporalidad diferente, que es generadora de cosas nuevas. En el trabajo de Leonora, que podemos ver en este ejemplo del 95, propongo que esta idea de Yeats del alma se abra a esta sensación de la coexistencia del sentido del humor, el mito, y la intensidad y la política y la profunda tristeza. La idea de la torre de la memoria ha sido muy generadora. Hemos visto en todas formas, por ejemplo, en esta, con la idea de que adentro de la torre está la cueva, el laberinto, un tipo de vientre que reproduce más formas. Es un gesto que vemos en el trabajo de Leonora, en Cuerpo Nuevo, el vientre, en la herida. Tenemos torres en toda esta obra de la trompeta auditiva, que son un marco de los momentos apocalípticos. La torre de los recuerdos es un vientre artificial, un útero artificial. La arquitectura fantástica de Leonora en toda su carrera no solamente es fantástica en sus formas, sino que está poblado de seres fantásticos. En este grabado vemos una reserva de todo este tipo de reservas fantásticas, de figuras fantásticas. La torre. Me voy a brincar esta historia, la siguiente, pero sí voy a decir, para darles un microcosmos de esto, es que es baja el eje de esta torre, es dentro de esta torre en ruinas que renace Marian Leatherby como sí misma, como su propia gemela, y esta imagen de los gemelos y la gemelidad nos recuerda a Pollux y Castor y Pollux.
La siguiente, vemos gemelos, pares dentro de la imaginación en su propio renacimiento, y también vemos figuras. Voy a mostrar una serie de figuras. Estas figuras sigue cambiando. Esas figuras recurren a lo largo de la carrera artística de Leonora, regresan una y otra vez a sus obras. En las formas de la Torre de la Memoria, vemos las formas del Minotauro, vemos las figuras con velos, las figuras veladas, que también son mariposas, epidópteros. Las mismas figuras recurrentes que van encontrando su camino a través de los cuadros que finalmente tienen resonancia con esta Torre de la Memoria. Fue muy rápido, muchas gracias, muchas gracias.